diré que por ti me estoy muriendo. Todo el mundo ya lo sabe. Venga conmigo. Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros. En vivo y en directo absolutamente. Solo por 13 Red. Muy buenas noches. De todos los trasplantes de órganos internos que se realizan en el ser humano, el de riñón es el que tiene hasta ahora los mejores resultados. Por ello, en las últimas 3 décadas en el mundo, se realizaron más de 70.000 de estos trasplantes, en los cuales se puede usar un riñón de una persona viva o de una que haya fallecido. En nuestro país, gracias a esta cirugía, decenas de personas llevan una existencia completamente normal después de haber padecido limitaciones muy serias. Varios de estos casos humanos conoceremos hoy en el especial de medicina, en el cual mostraremos a ustedes cómo son los trasplantes renales, a quiénes sirven y cuáles son sus resultados en la actualidad. Y en nuestro reportaje tecnológico los invitamos a que conozcan la fabricación de los 2 aviones de pasajeros más grandes del mundo, el Boeing 747 y el DC-10. Cada uno de estos aparatos aéreos tiene millones de partes y piezas que son ensambladas en un interesante proceso industrial. El mundo de los Jumbo, esta noche en Mundo 83. Las imágenes que usted ve son las que conoce de cualquier avión. Sin embargo, en este reportaje queremos mostrarle lo que habitualmente no ven los pasajeros en un aparato aéreo. En el mundo vuelan en la actualidad más de 7.000 jets comerciales. Estos aviones, con motor a reacción, comenzaron a reemplazar a los de hélice en la década del 50. Se introdujo entonces un gran avance en el transporte aéreo de pasajeros. Con su velocidad crucero, que supera los 900 km por hora, acortaron a la mitad el tiempo que se empleaba para cubrir cualquier distancia en la Tierra. Y además, aumentó sustancialmente el número de asientos dentro de cada avión. Pero el salto más importante en capacidad de transporte de pasajeros se registra en 1970, cuando aparecen en el mercado los aviones de fuselaje ancho. El 747 fabricado por la Boeing y el DC-10 producido por la empresa McDonnell Douglas. Por primera vez entonces surge la posibilidad de llevar 300, 400 y hasta 500 personas en un solo vuelo. A raíz del tamaño gigantesco de estos aparatos, y en especial por el diseño del 747, el público los apoda Jumbo. En la actualidad hay alrededor de 900 de estos aviones en servicio y cubren la mayoría de las rutas transcontinentales en todo el globo. Ahora, Mundo 83 mostrará a ustedes cómo se hace cada uno de estos Jumbo. Estamos sobrevolando la fábrica aeroespacial Boeing, ubicada cerca de la ciudad de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Uno de los edificios que ustedes ven es la construcción industrial de mayor volumen en el mundo. Tiene 25 hectáreas de superficie y en su interior son ensamblados los Jumbo 747. El diseño de la fábrica es muy especial. Pese a su enorme tamaño, no tiene pilares intermedios. Esto permite que los aviones puedan moverse sin problemas cuando terminan de ser construidos. Y aquí, en los momentos de mayor producción, se han estado montando 16 Jumbo simultáneamente. Esta industria es una verdadera ciudad. En sus distintos edificios y planta, donde produce diversos modelos de aviones, trabajan cerca de 30.000 personas. Y la energía eléctrica que aquí se emplea podría abastecer a todos los habitantes de Arica e Iquique o a una ciudad 2 veces mayor que Rancagua.
El ensamblaje completo de un Jumbo Boeing demora alrededor de 40 días. Es un tiempo relativamente breve si consideramos que cada uno de estos aparatos aéreos tiene 4.500.000 piezas y partes distintas. Fibras de vidrio, aluminio y titanio son los principales materiales que se emplean para fabricar los diferentes componentes de un avión. Ello se debe a que cumplen dos requisitos básicos: son livianos y resistentes. Si bien es cierto el montaje final de un Jumbo demora 40 días, antes se ha invertido otro tiempo que es difícil de medir. Muchas partes llegan a esta planta ya listas para ser ensambladas. 15.000 fábricas norteamericanas y extranjeras producen las distintas piezas que integran uno de estos aviones. Cada ala de un Jumbo tiene la misma superficie que una cancha de básquetbol y su peso es de 12.000 kilos. Por ello, en esta parte de los aviones se emplean las piezas más grandes que fabrican las industrias aeroespaciales. De lejos, las alas y el fuselaje se ven muy simples. Sin embargo, la construcción de estas partes es tan minuciosa como el montaje de un reloj. Trabajadores especializados deben colocar sobre el aluminio miles y miles de remaches y pequeños tornillos que son los que aseguran un ensamble perfecto y otorgan mayor durabilidad al material de vuelo. Cada una de las piezas de los aviones es sometida a múltiples controles de calidad. Antes que un aparato aéreo sea entregado a la compañía que lo encargó, se efectúan más de 1.000 chequeos técnicos. Aquí vemos, por ejemplo, el test de flexibilidad de las alas. Durante algunos meses se somete a estas partes del avión a pruebas que equivalen a 20 años de vuelo, e incluso son quebradas intencionalmente para comprobar su resistencia. Una vez que las distintas partes del fuselaje y las alas han sido ensambladas, se colocan los 4 motores. Los motores del 747 son los más poderosos que se fabrican actualmente para aviones de pasajeros. La toma de aire de esta turbina tiene 2,6 metros de diámetro. Por eso en su interior, como ustedes ven ahora, cabe perfectamente una persona de pie. Cuando un Jumbo se encuentra con su capacidad de carga y pasajeros completa, pesa más de 300.000 kilos. Para elevar y mantener en el aire esta gran masa, se necesitan turbinas que son especialmente diseñadas para superjets. En los aviones de fuselaje ancho se usan motores fabricados por 3 industrias: Rolls-Royce, General Electric y Pratt & Whitney. En la nariz del avión, en tanto, se instalan algunos instrumentos vitales para la navegación, como el radar. Por fuera, el avión está prácticamente listo. Solo le falta la pintura final, con los colores de la aerolínea que lo adquirió. Sin embargo, dentro del aparato hay aún mucho trabajo pendiente. Esta es una cabina que aún no ha sido revestida interiormente, y aquí apreciamos lo que habitualmente no ven los pasajeros. Bajo el piso y entre las paredes, el Jumbo 747 de Boeing lleva 2.000 tubos como este y más de 160.000 metros de alambres eléctricos. Todas estas instalaciones son básicas para el funcionamiento óptimo del avión. Por aquí pasan desde los cables que conectan los complejos equipos computarizados que permiten el vuelo, hasta los alambres que llevan la música a cada parlante. Hay conductores que controlan los movimientos de las alas y otros que sirven para encender la pequeña luz que hay sobre cada asiento para la lectura personal. Todo debe operar sin problemas a bordo de un aparato aéreo, desde el aire acondicionado hasta el botón para llamar a las azafatas. Son tantos los trabajadores que intervienen en la construcción de un Jumbo que el avance de las labores se controla por computación. Cada vez que se coloca algún equipo o un simple tornillo, esto debe ser registrado en un terminal conectado al computador central. Así se chequea que todo lo que se ha hecho es correcto y el montaje del avión avanza en la forma programada. Uno de los últimos trabajos es el alajamiento de la cabina de pasajeros y la colocación de los asientos, que se distribuyen en casi media cuadra de largo y 6 metros de ancho. ¿Cuáles son los equipos más avanzados de que dispone este avión para navegar? Tenemos varios computadores a bordo del avión que permiten que la mayor parte de la ruta navegue en forma automática. Solo basta que los pilotos programen en un pequeño teclado el lugar al que quieren llegar y la altura a que desean volar.
El Boeing 747 está equipado con un triple sistema de piloto automático a prueba de fallas. Este dispositivo advierte al comandante si hay alguna variación con respecto a lo que él programó, para que corrija de inmediato el rumbo o la altura. También permite efectuar aterrizaje sin intervención de los pilotos, cuando las condiciones del tiempo impiden una buena visibilidad. ¿En el futuro se seguirá ampliando la capacidad de pasajeros de estos aviones? La capacidad del avión Jumbo en estos momentos es de 490 personas. Sin embargo, esto lo puede modificar cada línea aérea. Y es así como en Japón hay aparatos que transportan 550 pasajeros. Nosotros ya tenemos hechas las pruebas para aumentar la capacidad. Es posible ampliar el segundo piso y, si fuera necesario, llegar a unos 800 pasajeros. Eso técnicamente es factible. Sin embargo, depende de la demanda. A partir de la crisis del petróleo, se está tratando de hacer aviones más pequeños porque son más económicos. Por eso, de aquí a fines del siglo, creemos que no habrá aviones más grandes que estos. Actualmente hay en servicio en el mundo 540 de estos aviones cuya altura, medida desde la losa de un aeropuerto, equivale a la de un edificio de 5 pisos. Con los sistemas de carga rápida, en solo 7 minutos se pueden introducir a sus bodegas 3.400 maletas. Cuando despegan con el máximo de combustible, almacenan cerca de 200.000 litros, suficiente para atravesar el Atlántico o el Pacífico sin escalas. El récord mundial de transporte de pasajeros lo tiene uno de estos Jumbo. En Australia, para evacuar una ciudad azotada por un ciclón, en una oportunidad viajaron a bordo 697 personas. Por su gran alcance y su gran capacidad, la NASA eligió un 747 para que transporte una de las cargas más delicadas que se mueve por vía aérea, el transbordador espacial. El competidor del Boeing 747 es otro superjet que también se construye en Estados Unidos. Esta es la sede de la corporación aeroespacial McDonnell Douglas en la ciudad de Long Beach, California. Desde comienzos del siglo, aquí se han fabricado más de 43.000 aviones comerciales y militares. En lo que respecta a transporte de pasajeros, el modelo de mayor capacidad es el DC-10, que puede llevar hasta 380 personas. Las instalaciones de esta industria también constituyen una verdadera ciudad. Son en total 55 edificios y plantas, en los cuales trabajan más de 12.000 personas. El diseño de un avión como el DC-10 es un trabajo extraordinariamente complejo. Más de 15.000 dibujos de ingeniería fue necesario realizar para establecer el modelo final de dicho aparato aéreo, y gran parte de ellos se hizo en los equipos computarizados que ahora vemos. Usando un lápiz electrónico, se puede dibujar sobre la pantalla lo que se estime conveniente. Para hacer cualquier corrección o borrar un trazo, basta pasar el mismo dispositivo sobre la imagen. También es posible cambiar la forma o el tamaño de lo que se ha creado automáticamente. Se estima que este diseño computarizado es 3 veces más rápido que el manual. Dicho tiempo es muy valioso si pensamos que por cada avión hay que hacer miles de dibujos. Para el diseño de las alas, por ejemplo, que es un trabajo muy delicado, se emplearon 6 meses. A mano, esa labor habría tomado 1 año y medio. Luego que se termina un dibujo, solo es necesario presionar un botón para que el computador lo guarde en su memoria. Después, será posible pedirlo en forma muy rápida para examinarlo nuevamente o hacerle correcciones. El computador, a su vez, está conectado a máquinas de gran tamaño que imprimen en papel velozmente. Esta máquina imprime casi 2.000 centímetros por minuto. Así, un diseño que demoró semanas en su realización es traspasado al papel en muy poco tiempo. Estos equipos imprimen cada año 30.000 dibujos y gráficos para los diferentes modelos de aviones que produce la McDonnell Douglas. Estos equipos son una herramienta extraordinaria para nuestro trabajo. Permiten hacer los dibujos en 3 dimensiones, lo cual es muy importante en la industria aeronáutica porque así vemos los diseños en forma más real. El computador tiene la ventaja que hace todos los cálculos y determina las formas geométricas más rápida y certeramente que nosotros.
También el sistema facilita las comunicaciones entre distintos expertos, distintas plantas e incluso los clientes. Hay múltiples terminales conectados a esta red, y así es posible que en muchas partes, simultáneamente, se pueda ver lo que estamos dibujando acá, o todos los diseños que tiene almacenados el computador. Hay muchos dibujos, tal vez la mayoría, que todavía se hacen en forma manual, pero la tendencia es incorporar cada vez más este sistema electrónico. En esta planta comienza el ensamble del DC-10. Aquí son unidas las tres partes principales del fuselaje que llegan por separado desde otra fábrica que se encuentra en la ciudad de San Diego, a 170 kilómetros de este lugar. A estos tres grandes segmentos se les adosa acá la nariz y la cola, que son producidas en la industria donde nos encontramos ahora. Tal como el fuselaje, la mayoría de las piezas y partes del DC-10 llegan a esta planta listas para ser montadas. En total, 15.000 fábricas proveen todos los materiales para los aviones de la McDonnell Douglas. Algunos de los componentes se hacen en países extranjeros como Canadá, España, Italia y Japón. Una vez que concluye el ensamble del fuselaje, el aparato aéreo pasa a otra planta, donde se completa la construcción del DC-10. Aquí se colocan las alas y luego los motores. El DC-10 tiene 3 motores. 2 de ellos van ubicados en las alas y otro en la cola del avión. Estas enormes turbinas han sido diseñadas para producir el menor ruido posible durante los despegues y aterrizajes. En tanto, en el interior se elabora la instalación de los equipos electrónicos, cablería, revestimiento y todas las instalaciones que servirán a los pasajeros. Estas tareas las realizan hombres y mujeres. Cuando aún no se han colocado los asientos, es posible apreciar el gran volumen de estos aviones que tienen 55 metros de largo. Aquí, durante el progreso de los trabajos, hay permanentemente instalados sensores especiales que detectan cualquier aumento de la temperatura con el fin de prevenir inflamaciones e incendios. Dentro de la rigurosidad de todos los trabajos, uno de los más estrictos es la instalación de los instrumentos en la cabina de comando, desde donde los pilotos gobernarán el avión cuando esté en vuelo. Ahora ingresamos a una cabina ya terminada, donde habitualmente van 3 personas. En este lugar se instala el ingeniero de vuelo. Frente a él hay un gran panel con decenas de instrumentos, botones e indicadores donde se pueden chequear todos los sistemas y equipos del avión. En la parte delantera de la cabina, enfrente de sus asientos, el piloto y copiloto tienen todos los instrumentos e indicadores de navegación. Radar, altímetro, velocímetro y la unidad de horizonte artificial, que permite mantener el ángulo de inclinación correcto, son los equipos esenciales. Y para conducir el avión, los instrumentos básicos son los bastones de comando, las palancas que aceleran o frenan el aparato y el sistema de piloto automático. Pero el cerebro del avión no está aquí, sino en un compartimento inferior al cual se tiene acceso a través de un pequeño orificio situado en la cabina. Ahora bajamos hacia ese lugar. En este nivel hay más de 200 cajas con instrumentos electrónicos que controlan todos los sistemas de vuelo. En su mayoría son mini computadores que reciben las instrucciones que programan los pilotos en los paneles de comando. Los equipos interpretan esas órdenes y luego las ejecutan. En la práctica significa que estas pequeñas unidades son las que hacen volar el avión. Estos equipos obviamente funcionan en forma automática. Durante los vuelos, a esta sección por lo general no baja nadie, excepto en el caso que se necesite chequear un sistema que está fallando. Eso ocurre rara vez, y siempre existe la posibilidad de reemplazar la unidad que no opera adecuadamente. Todos los sistemas de vuelo están duplicados, de manera que si uno tiene algún problema, otro lo sustituye en forma inmediata. Dentro de las distintas unidades de que dispone el avión, una que se encuentra en la bodega de carga trasera atrae gran interés. Es la llamada caja negra. Se denomina así porque es totalmente sellada. Su color real es naranja.
tiene una cinta magnética sin fin. Esto significa que graba ininterrumpidamente todos los diálogos que hay en la cabina de comando y entre los distintos tripulantes del avión, como asimismo las conversaciones con los operadores de las torres de control de los aeropuertos. Además, incluye otra cinta de una aleación metálica especial que registra, también en forma permanente, los datos de vuelo: altura, velocidad, aceleración, rumbo y otros parámetros muy importantes. Esta información es la que permite aclarar cualquier emergencia. La caja negra no se destruye ni siquiera en caso de accidente, porque en sus partes vitales no se rompe ni se quema. Para los pasajeros, sin embargo, lo más importante es la comodidad interior. El número de asientos, su tapiz, el color de los muros, de las alfombras y los adornos de cada avión los elige la línea aérea que adquiere el aparato. En algunos casos, según las rutas que cubrirá la nave, aumentan o disminuyen los asientos en las distintas secciones. Generalmente, los DC-10 tienen 3 clases: turista, ejecutiva y primera. Se diferencian por el tamaño de los asientos, el espacio que hay entre un pasajero y otro y la atención a bordo. 360 aviones DC-10 vuelan hoy alrededor del mundo. Cubren en especial las rutas largas en las que hay mayor tráfico de pasajeros. Existen 5 modelos básicos diseñados para el transporte de personas y de carga. El tipo más eficiente, para rutas intercontinentales, puede volar 12 horas sin escalas. Uno de los modelos cargueros se usa en Estados Unidos como avión tanque, para abastecer de combustible en el aire a otros aparatos en vuelo. Hoy, para nosotros, es muy familiar ver uno de estos aviones en el aire. Sin embargo, detrás de cada vuelo hay una compleja tecnología y años de investigación. Antes de que un avión entre en producción comercial, se efectúan en él miles de pruebas y certificaciones de calidad. Este es el centro de control de vuelos de la compañía McDonnell Douglas, donde se han realizado todos los ensayos para probar la eficiencia del DC-10. Los equipos computarizados que ustedes ven pueden conectarse con aviones en vuelo y registrar todo lo que está pasando a bordo. A través de comunicaciones radiales y de telemetría, es posible tener aquí la información del funcionamiento de los distintos instrumentos y equipos del aparato aéreo. Desde acá, por ejemplo, se dirige el primer vuelo de un nuevo modelo de avión. Hasta ese momento, la nave solo ha volado teóricamente en el diseño de los ingenieros. Y se necesita, por tanto, tomar todas las medidas para que el viaje se efectúe en forma real y segura. Para ello, desde estas unidades computarizadas, se van chequeando las maniobras que hace el piloto para verificar que sean correctas. Antes de que el DC-10 empezara a operar con pasajeros, se realizaron aquí 1.500 horas de vuelos de prueba con 4 aviones. Eso fue hace más de una década. Sin embargo, nuevas investigaciones y controles se efectúan permanentemente. En la actualidad, este avión experimental tiene diversos equipos computarizados a bordo. Con ellos, se estudian economías en los costos de los vuelos. Con estas unidades, se han determinado exactamente la velocidad de crucero óptima, el ángulo de ascenso más conveniente y la altitud ideal para distintas travesías. Todo esto ha permitido un ahorro de combustible importante que se traduce en una economía de millones de dólares para cada línea aérea mensualmente. También, con computación, son desarrollados nuevos equipos para los aviones, o bien se mejoran los existentes en orden a obtener la máxima eficiencia en los vuelos. El sistema computacional de la McDonnell Douglas es uno de los más modernos del mundo. En él trabajan cientos de profesionales y técnicos. En estas instalaciones de control computarizadas, podemos registrar hasta 1000 parámetros distintos de lo que está ocurriendo a bordo de un avión en vuelo. Al mismo tiempo, controlamos desde acá distintas emergencias a las cuales es sometido el avión. Por ejemplo, lo hacemos descender bruscamente en el aire para corroborar con qué rapidez podríamos bajarlo en forma segura si hay un problema. También en pleno vuelo apagamos uno de los 3 motores y luego lo volvemos a encender para ver cómo responde la nave. Además, hacemos despegues y aterrizajes simulando fallas de distinto tipo.
En todos estos casos, los computadores controlan las maniobras y luego entregan una valiosa información para desarrollar aviones seguros. Cada vez que se viaja en un avión de fuselaje ancho, detrás de ese vuelo está el respaldo de toda la tecnología que hemos mostrado y el trabajo de miles de personas a través del mundo entero. Por eso, en la actualidad, las travesías aéreas son tan placenteras como el vuelo que nosotros iniciamos en la ciudad de Miami y concluiremos dentro de poco en el aeropuerto John Kennedy de Nueva York, justamente desde donde despegó el primer jumbo con pasajeros hace ya 13 años. Lunes en 13R. El lunes ha sido el día que buscamos para conversar, para reír, para cantar y también para emocionar. Gigante y usted. ¡Me pongo de pie por Gigante y usted! Yo siempre que veo los imitadores de mi papá, siempre les fallan. Corazón, que has hecho a mi Solo por 13R. Cada año, en Chile, 500 nuevos enfermos necesitan una máquina como esta para poder seguir viviendo. Algunos la consiguen y otros mueren esperando acceso a un riñón artificial. Este aparato, que cuesta entre 7 y 10 mil dólares, es vital para quienes padecen insuficiencia crónica de sus riñones. En todo el mundo, alrededor de 200.000 seres humanos se someten a tratamientos de diálisis en unidades como esta. Claro que su existencia no es nada de fácil. Deben conectarse a la máquina 3 veces por semana durante 5 horas para que el equipo efectúe una función que sus riñones son incapaces de realizar: la limpieza o purificación de la sangre. Por eso, la mejor alternativa para una existencia normal de estas personas es el trasplante de riñón. ¿Cómo son estos injertos y cuáles son los resultados? Es el tema que abordamos esta noche en el especial de medicina El Mundo 83. De los cientos de personas que transitan por esta calle, muchas tienen dolencias sin que sientan ninguna molestia y por lo tanto no lo saben. Hay diferentes enfermedades que son silenciosas, entre ellas una que afecta a los riñones y que evoluciona lentamente durante largo tiempo sin que el afectado se dé cuenta. José Llévenes, de 32 años, casado, padre de 2 hijos, vivió esta experiencia. Sus riñones, 2 pequeños órganos con forma de habas ubicados cerca de la pared posterior del abdomen, ya no son capaces de realizar sus importantes funciones. El problema más crítico es que no eliminan las sustancias tóxicas que hay en la sangre. El diagnóstico de José Llévenes es insuficiencia renal crónica, enfermedad que es irreversible. Por eso, las únicas posibilidades de vida de este joven son la conexión a una máquina de diálisis o el trasplante de riñón. La máquina de diálisis o riñón artificial es la que elimina las sustancias tóxicas de la sangre cuando los órganos del enfermo están severamente deteriorados. Este equipo, que se emplea desde la década de los años 40 en el mundo, ha permitido sobrevivir a miles de personas que sin él habrían fallecido. Sin embargo, el tratamiento es exigente y complejo. Cuando un paciente comienza a dializarse, no puede abandonar nunca más la máquina. Debe conectarse a ella de por vida 3 veces cada semana durante varias horas. El equipo cuenta con una membrana semipermeable con diminutos orificios. A través de estos pasa la sangre y allí se filtran todas las impurezas que no son capaces de eliminar los riñones enfermos. La sangre entra y sale del paciente por una vena del brazo, a la cual obviamente hay que introducir 2 agujas, para que por una salga la circulación y por la otra retorne de la máquina ya purificada. Cuando este tratamiento es imprescindible, los riñones del enfermo, que habitualmente miden 10 centímetros de largo y pesan 1/4 de kilo, se han reducido unas 5 veces de tamaño. Este proceso de deterioro
por lo general, es muy lento. Al principio, como dijimos, no provoca síntomas. Y por eso, la enfermedad recién se manifiesta muchos meses o, en ciertas oportunidades, hasta 10 o 15 años después que ha comenzado. Cuando la insuficiencia se hace evidente, los principales síntomas son cansancio y fatiga frecuentes ante cualquier esfuerzo físico, náuseas, hinchazones, palidez y alzas de la presión arterial. Estoy sujeto día por medio a la hemodiálisis como la única manera de poder vivir. Porque mis riñones, en mi caso, no funcionan en cero, quedaron en cero. La única posibilidad es que, en realidad, el trasplante, a lo cual estoy sujeto a un plan a nivel nacional, y para poder volver a llevar una vida normal, poder trabajar, poder desempeñarme, dejar a un lado las limitaciones físicas y algunas veces mentales que produce el hecho de que no funcionen los riñones. Diferentes pueden ser las causas de una insuficiencia renal. Enfermedades como la glomerulonefritis o la pielonefritis, que muchas veces se presentan en la niñez o en la juventud, pueden dar origen años más tarde a un deterioro serio si no son bien tratadas. Asimismo, quienes padecen hipertensión o diabetes tienen mayores posibilidades de llegar a una insuficiencia renal. Sin embargo, no siempre estos antecedentes conducen a la incapacidad de los riñones. Muchas de las personas que sufren este problema han vivido larguísimo tiempo sin ninguna otra enfermedad, o tan siquiera leves indicios que hicieran sospechar una dolencia. Por eso, prevenir el mal es de por sí muy difícil, y más aún, según los médicos, por el hecho que los riñones no son tan conocidos como el corazón o los pulmones, y en general la gente no les presta mucha atención. Pero todos debiéramos estar conscientes que son órganos fundamentales para nuestra vida. Aparte de filtrar la sangre para eliminar sus impurezas a través de la orina, también ayudan a reconstituir los glóbulos rojos que necesita el organismo. Asimismo, protegen los huesos para evitar que pierdan calcio y otros minerales. Y además, son un factor importantísimo para balancear la presión sanguínea. La máquina de diálisis solo reemplaza algunas de las muchas funciones que cumplen los riñones en el ser humano. Esta es una técnica que permite vivir. Sin embargo, la existencia de las personas que dependen de este equipo tiene problemas y limitaciones en la mayoría de los casos. El principal problema es el problema económico y el problema físico también, porque después de una diálisis, o sea, en cada diálisis uno pierde 3, hay veces que hasta 4 kilos en una diálisis. Entonces eso lo decae a uno y lo deja y no anda bien. La vida de uno ya le cambia un 100%. Ya no es lo mismo que antes. En materia de cómo uno vive. Prácticamente, al menos en mi caso, yo trabajo por la pura diálisis, no he muerto nada para la casa. La insuficiencia renal no distingue niveles socioeconómicos. Se presenta en todos los estratos. José Llévenes, el tapicero de 32 años, padre de 2 hijos, decía que solo trabaja para pagar la diálisis. En efecto, cada una de las conexiones a la máquina cuesta cerca de 8.000 pesos. Es decir, al mes se debe disponer de una suma cercana a los 100.000 pesos para tener acceso a estos tratamientos. Afortunadamente, en el caso de Llévenes, su caja de previsión le paga el 60% de ese costo. De todas maneras, necesita un alto desembolso permanentemente para poder seguir viviendo. Y además, están presentes las limitaciones como el hecho que no puede tomar más de 2 vasos de agua al día, para no agravar el problema de retención de líquido que implica la enfermedad. Pero estos no son los únicos problemas. En Chile solo existen 28 centros de diálisis que tienen capacidad para atender a alrededor de 200 personas. Esto significa
que muchos enfermos no tienen siquiera la posibilidad de José Llévenes de llegar a tratamiento. Por falta de riñones artificiales, cientos de personas cada año fallecen en el país porque en los hospitales y clínicas no hay cupo para ellos. Y entre los afortunados que acceden a la diálisis, un 38% no puede trabajar y un 61% lo hace solo parcialmente debido a su enfermedad. Apenas 1 de cada 100 pacientes sigue con una vida activa plena desde el punto de vista laboral. Por todo esto, la mejor alternativa para quienes padecen esta compleja dolencia es el trasplante. Sin embargo, aquí surge otro problema. No obstante que en esta cirugía hay un muy buen nivel en nuestro país y laboran en este campo diversos equipos, muchos pacientes no pueden operarse por falta de donantes de riñones. Distinto es el caso de Óscar Piñones, 30 años, casado, padre de un hijo, funcionario de Codelco en Chuquicamata. Después de 4 años de diálisis, por fin será operado. Él recibirá un riñón que le donará su hermano Carlos, de 22 años. En los últimos meses, los dos han debido someterse a diferentes exámenes que son básicos antes de efectuar el trasplante. Uno de los más importantes es el que determina la compatibilidad que hay entre el donante del riñón y quien lo recibirá. Para esto es fundamental verificar los grupos sanguíneos y los anticuerpos que ambos tienen en su organismo. Esto se hace para prever la posibilidad de rechazo del riñón una vez que sea trasplantado. Las personas con características genéticas y orgánicas idénticas, o muy parecidas, son las que con mejores resultados pueden donarse órganos entre sí. Por eso, siempre en este tipo de trasplantes entre seres vivos, el ideal es que se hagan entre hermanos o padres e hijos. Por sus patrones genéticos similares, la tolerancia de los injertos es óptima en casi el 100% de los casos. También los hermanos se sometieron a transfusiones en las cuales se saca sangre del donante y luego se introduce en el organismo de quien será el receptor del riñón. Se ha comprobado que con estas transfusiones previas al injerto se logran mejores resultados en los trasplantes y por ello es un procedimiento que cada vez más se emplea en todo el mundo. Ahora estamos en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, el centro donde se han efectuado más trasplantes renales en el país. El número de estas operaciones aquí llega a 90. En este instante presenciaremos el acto quirúrgico en el cual serán intervenidos los hermanos Piñones. El procedimiento se lleva a cabo simultáneamente en ambos pacientes, quienes se encuentran en pabellones contiguos. El primer paso consiste en extraer el riñón del donante. Para ello se deben cortar 3 conductos: la arteria renal, que es el vaso por donde llega la sangre al riñón; la vena renal, que es por donde sale la sangre del riñón una vez que ha sido limpiada por este órgano; y el uréter, que es el conducto que lleva la orina desde el riñón a la vejiga. Una vez que se ha sacado el riñón del donante, se traslada de inmediato al pabellón donde se encuentra el receptor. Aquí el órgano lo toman los cirujanos, quienes lo colocan en un depósito con hielo para enfriarlo. Es muy importante que el riñón esté a baja temperatura para que se conserve en buenas condiciones mientras permanece fuera del cuerpo. Luego lo limpian con una solución compuesta por sales, glucosa y anticoagulantes. Paralelamente, comprueban el estado de los conductos que deberán suturar para colocarlo en el cuerpo del receptor. Se ha completado ya el trabajo de preparación del riñón y en este momento uno de los cirujanos lo lleva hasta la mesa de operaciones. Comienza la parte más compleja y larga del acto quirúrgico: la colocación del órgano que durante varios años ha esperado Óscar Piñones. En primer término, los especialistas efectúan las suturas de la arteria y la vena renales. El órgano se ha puesto en un lugar que no es el que corrientemente ocupa en el cuerpo. Ello se debe a que el riñón enfermo no será extraído del paciente. Solo se le agregará el nuevo, el cual cumplirá aquí las funciones que permitirán a Óscar recuperar una vida normal. Una vez que concluye la conexión de la arteria y la vena renales, se restablece la circulación. El riñón inmediatamente se agranda y cambia de color. Así se comprueba que el injerto se ha realizado bien y el nuevo órgano funciona como corresponde.
Otra prueba para corroborar que la técnica quirúrgica ha sido efectiva es hacer producir orina al riñón. Es el procedimiento que se realiza en estos momentos. Uno de los últimos pasos de la operación se da cuando se conecta el uréter del riñón injertado a la vejiga. La técnica de trasplante renal que hemos visto es la que más se emplea en nuestro país, vale decir, el injerto con donante vivo. Los resultados en trasplantes renales han mejorado notoriamente en los últimos años. Si nosotros consideramos la sobrevida de trasplantes renales a 3 años o más, ellas son del orden de un 90%.